A las 5:47 de la mañana, una cañonera de la IRGC abrió fuego sin previo aviso, sin comunicación por radio, sin señal, sin exigencia, solo disparos de armas contra un buque de carga, a 15 millas náuticas, al noreste de Omán, un barco con bandera liberiana, propiedad griega y una tripulación internacional que no tenía ninguna participación en ningún conflicto entre ninguna nación. 3 horas después volvió a suceder. Un buque portacontenedores con bandera de Panamá llamado Euforia fue atacado a 8 millas náuticas de la costa iraní, cambió de rumbo y escapó, pero un tercer buque, el MSC Francesca, no tuvo la misma suerte. Unidades navales de la IRGC lo obligaron a entrar en aguas iraníes bajo escolta armada. Las imágenes fueron publicadas. Se hizo la afirmación: Irán había capturado barcos. Y entonces el mundo esperó la respuesta estadounidense. Trump no dijo nada. Ninguna orden de ataque, ningún anuncio dramático, ninguna acción de represalia de ningún tipo. Porque esto es lo que Irán acaba de no entender sobre la trampa en la que está sentado. Cada movimiento provocador que realiza, cada barco al que dispara, cada declaración amenazante que transmite al mundo, no está debilitando la posición estadounidense en esta crisis, la está fortaleciendo. Y lo que está llegando a través del agua, en este momento, a 3 días de distancia, hará que todo lo que ha ocurrido antes parezca el acto de apertura. Permanece conmigo porque las próximas 72 horas en el estrecho de Hormuz pueden ser las horas más trascendentales de todo este conflicto, y el reloj ya está corriendo. Para entender por qué Trump no está respondiendo a las provocaciones de Irán de la manera en que Irán necesita que responda, necesitas entender lo que el bloqueo ya le está haciendo al régimen iraní, sin que se dispare un solo misil adicional. 31 barcos obligados a dar la vuelta por orden de CENTCOM, 4 petroleros iraníes incautados, 8 más detenidos y obligados a cambiar de rumbo. Exportaciones de petróleo iraní efectivamente en cero. Pérdidas de ingresos que oscilan entre 400 y 500 millones de dólares por día. Pérdidas totales que se acercan a los 4.000 millones de dólares, y acelerándose. Trump escribió en Truth Social, con un lenguaje que no dejaba margen para interpretación diplomática. Irán está colapsando financieramente. Quieren que el estrecho de Hormuz se abra de inmediato. Hambrientos de efectivo, perdiendo 500 millones de dólares al día. Los militares y la policía se quejan de que no están recibiendo su pago. Ese último detalle es el que más importa. Cuando un régimen no puede pagar a sus propias fuerzas de seguridad, la arquitectura de control que lo mantiene en el poder comienza a desarrollar grietas que ninguna cantidad de propaganda puede cubrir. El secretario del Tesoro Scott Bessent proporcionó la línea de tiempo que subyace a todos los cálculos de Irán en este momento. En cuestión de días, el almacenamiento en la isla Kar estará lleno y los pozos petroleros de Irán comenzarán a apagarse. Esa frase, entendida completamente, revela por qué las próximas 72 horas tienen el peso que tienen. El cierre de pozos petroleros no es una decisión política reversible, es un evento geológico. Cuando la presión subterránea se libera mediante un cierre forzado bajo condiciones de bloqueo, el daño al yacimiento comienza a acumularse y puede tardar meses en repararse en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, reduce permanentemente la capacidad de producción que tomó décadas construir. Cada día que el bloqueo se mantiene más allá del umbral de almacenamiento, Irán no solo está perdiendo ingresos actuales, está degradando permanentemente la base de activos que generaría ingresos futuros incluso después de que cualquier acuerdo eventual elimine la presión. El bloqueo no solo está destruyendo los ingresos de Irán, está destruyendo la capacidad de Irán para generar ingresos en el futuro. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán calificó el bloqueo como un acto de guerra, pero Irán no tiene el poder para levantarlo. Y Estados Unidos no está interesado en levantarlo. Todavía no. No mientras el tiempo esté haciendo exactamente lo que Washington necesita que el tiempo haga. Ahora mira lo que está a 3 días de distancia. El USS J.D.R. Ford y el USS Abraham Lincoln ya están posicionados en el área de operaciones de CENTCOM. Entre ambos representan la fuerza naval más poderosa que Estados Unidos ha desplegado en cualquier teatro en décadas. El USS George W. Bush viene en camino. Está rodeando el Cabo de Buena Esperanza para evitar la amenaza activa en Bab el-Mandeb. Los datos de seguimiento de vuelo de código abierto lo sitúan cerca de las costas de Tanzania y Kenia. En 3 días llega al Teatro del Golfo. Cuando lo haga, ocurre algo históricamente raro.
3 grupos de ataque de portaaviones estadounidenses estarán concentrados simultáneamente alrededor de un solo teatro operativo. 3 portaaviones, decenas de destructores Aegis, cobertura de submarinos por debajo, más de 50.000 militares estadounidenses integrados en una sola arquitectura de combate por encima, a través y debajo del agua. El Estado Mayor Conjunto ha establecido un marco de bloqueo para Hormuz, que se extiende desde la costa sur de Omán hasta la frontera entre Irán y Pakistán. No es simplemente una interdicción marítima, es una arquitectura de defensa antimisiles completamente integrada que cubre todos los ejes de amenaza simultáneamente, y la acumulación no se detiene en la línea de agua. Más de 150 aviones de combate están siendo desplegados en la región. F-22 Raptors, cazas F-35 Lightning II, F-18 Super Hornets, F-16 Fighting Falcons. El despliegue no se ha detenido incluso mientras continúan las conversaciones en Islamabad. Bombarderos estratégicos B-1 Lancer y B-52 Stratofortress están en entrenamiento intensivo en RAF Fairford en Inglaterra. Si las negociaciones colapsan, es probable que ejecuten la segunda ronda de ataques contra territorio iraní. 3 cañoneras adicionales AC-130 Jota Ghost Rider están siendo desplegadas en Arabia Saudita dentro de 48 a 72 horas, llevando el total en la región a 6, previstas para participar en la segunda fase de la operación Epic Fury. Una brigada de la 82 División Aerotransportada ha sido desplegada. La fuerza terrestre total en el teatro podría alcanzar los 10.000 soldados. Aviones de transporte C-17 Globemaster y C-130 Hercules están realizando salidas de despliegue continuas transportando personal, municiones, vehículos blindados y material logístico las 24 horas. El objetivo de Washington es inconfundible: establecer una zona militar fortificada en el Golfo Occidental, una fortaleza dentro de la cual 3 grupos de ataque de portaaviones y sus barcos de escolta puedan operar en un entorno protegido mientras el reloj económico se agota sobre Irán. Un analista lo resumió en términos que no dejan ambigüedad diplomática. La extensión del alto el fuego no es desescalada. Es el blindaje frontal. Irán no está observando cómo se acerca la desescalada. Está observando los preparativos finales para la mayor concentración de poder militar estadounidense en Oriente Medio desde la guerra de Irak, y respondió disparando contra barcos de carga. Pero lo que ocurrió el 22 de abril no fue solo que Irán rompiera un alto el fuego. Fue Irán revelando que su arquitectura de toma de decisiones ya no está funcionando como un sistema coherente. La IRGC actúa por separado. La Marina actúa por separado. El presidente del Parlamento hace declaraciones diferentes al ministro de Asuntos Exteriores. El presidente Peshkin expresa una posición. El comandante de la IRGC Bagiti ejecuta otra diferente. Irán nunca aceptó oficialmente la extensión del alto el fuego. Tampoco declaró abiertamente que lo estaba rompiendo. Simplemente hizo que cañoneras dispararan contra barcos en las primeras horas de la mañana y publicó las imágenes en los medios estatales. La lógica operativa de la IRGC en ese momento no era militar, era psicológica. Irán necesita que el mundo crea que todavía conserva opciones significativas de escalada, que puede crear consecuencias para el bloqueo que vayan más allá de lo que Estados Unidos está dispuesto a absorber, que el costo de mantener la presión, eventualmente, superará el valor estratégico de la propia presión. Las imágenes de la incautación de barcos no se publicaron para demostrar capacidad militar, se publicaron para demostrar que Irán todavía existe como un actor capaz de crear disrupción. Cuando tus pozos se están apagando, cuando tus ingresos son cero, cuando tus aliados se están observando en lugar de ayudar. Cuando el tercer portaaviones estadounidense está a 3 días de distancia, demostrar que todavía puedes hacer algo se convierte en la única carta que queda. Pero aquí está el error fatal incrustado en la lógica de Irán. Trump no necesita responder a la provocación. Cada respuesta que Irán hace, que queda por debajo del umbral, que requeriría una respuesta militar, simplemente extiende la línea de tiempo, durante la cual la estrangulación económica continúa. La IRGC incauta barcos. El bloqueo se mantiene. Irán pierde otros $500 millones. Los pozos se acercan al cierre. La aritmética empeora. Washington no necesita que Irán se rinda públicamente. Necesita que el régimen iraní llegue eventualmente a la mesa de negociación con el uranio enriquecido sobre la mesa y sin ninguna otra carta que jugar. Y cada día que Irán pasa disparando contra barcos de carga, en lugar de producir una posición de negociación unificada, es un día en que la aritmética empeora y la mesa se hace más pequeña.
Trump le dijo directamente a CNN: no hay presión de tiempo. Quiere que Irán entregue su uranio enriquecido. El tiempo está trabajando a favor de Washington, no en su contra. Irán entiende esto, por lo que las amenazas que está transmitiendo están escalando hacia categorías que, si se ejecutan, crearían el tipo de disrupción global que podría obligar a Estados Unidos a reconsiderar la línea de tiempo del bloqueo. Fuentes iraníes han delineado un escenario de escalada coordinada. Múltiples movimientos ejecutados simultáneamente que colapsarían el suministro mundial de petróleo, la infraestructura de Internet del Golfo y la conexión marítima entre Europa y Asia en un solo momento operativo. Examina cada elemento. El oleoducto Yanbu, la ruta de respaldo de Arabia Saudita que transporta petróleo crudo hacia el Mar Rojo y evita completamente Hormuz. Si misiles iraníes atacan este oleoducto, Arabia Saudita pierde su corredor alternativo de exportación simultáneamente con el cierre de Hormuz. La disrupción global del suministro se duplica. Fujairah, uno de los mayores centros de abastecimiento de combustible del mundo en los Emiratos Árabes Unidos, se encuentra dentro del alcance de los misiles iraníes y ha sido objetivo anteriormente. Si Fujairah es atacado, la infraestructura de reabastecimiento que mantiene operando el transporte marítimo comercial a través del Océano Índico y el Mar Arábigo se degrada exactamente en el momento en que las rutas alternativas ya están bajo presión. Bab el-Mandeb, el estrecho en la parte inferior del Mar Rojo que lo conecta con el Golfo de Adén. Cuando Hormuz se cierra, esta es la alternativa. Los aliados hutíes de Irán en Yemen controlan nominalmente el entorno de amenaza allí. Si Irán activa a los hutíes para cerrar Bab el-Mandeb simultáneamente con Hormuz, los dos principales puntos de estrangulamiento del tránsito de petróleo del mundo se cierran al mismo tiempo. Una cuarta parte del comercio mundial de energía marítima desaparece del mercado simultáneamente. Y luego el detalle que ha recibido menos atención, pero que tiene el mayor peso civilizatorio: los cables submarinos. Aproximadamente 7 sistemas principales de cables que pasan por el estrecho de Hormuz transportan más del 97% de todo el tráfico de Internet del Golfo. Fuentes iraníes publicaron un mapa detallado de estas rutas de cables y las describieron como extremadamente vulnerables. Los UAV iraníes ya han atacado centros de datos en Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Si esos cables se cortan, los estados del Golfo se sumergen en la oscuridad digital. La infraestructura en la nube colapsa, los sistemas financieros se apagan, las comunicaciones fallan. Si todo esto se ejecuta simultáneamente, el escenario produce resultados que eclipsan cualquier cosa que el bloqueo actual haya generado. Una cuarta parte del suministro energético mundial desaparece instantáneamente. La ruta de respaldo de Arabia Saudita desaparece. Los estados del Golfo pierden su infraestructura digital. La presión sobre Washington para encontrar una salida a la crisis se vuelve global e inmediata en lugar de regional y manejable. Esta es la carta teórica de triunfo de Irán. Ahora examina si Irán puede jugarla. La amenaza activa en Bab el-Mandeb es real, pero ya está gestionada. El USS George H.W. Bush está rodeándola específicamente porque Washington anticipó este vector. Los activos navales estadounidenses están posicionados para gestionar Bab el-Mandeb simultáneamente con Hormuz, por lo que el portaaviones está tomando la ruta sur más larga en lugar del paso norte más directo. El oleoducto Yanbu y Fujairah están dentro del alcance de los misiles iraníes. Pero atacarlo significa que Irán ha roto oficialmente el alto el fuego, ha declarado una guerra directa contra Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y ha unificado completamente la coalición regional en su contra. Los estados del Golfo, que han estado manteniendo cuidadosamente la neutralidad mientras observan la confrontación entre Estados Unidos e Irán, se encontrarían directamente atacados. Las restricciones políticas que les impedían respaldar plenamente el bloqueo desaparecen en el momento en que los misiles iraníes impactan en su territorio. Irán no está en posición de resistir una coalición que incluya la participación militar completa de Arabia Saudita y los Emiratos. Apenas está sobreviviendo al bloqueo estadounidense por sí solo. La amenaza de los cables submarinos es la opción más dramática y más autodestructiva disponible. Cortar los cables que transportan el tráfico de Internet del Golfo no perjudica a Estados Unidos ni a sus portaaviones. Perjudica a China, cuyos sistemas financieros dependen de esa conectividad. Perjudica a India, perjudica a cada estado del Golfo que ha estado observando este conflicto con cautelosa neutralidad. Convierte a cada parte que ha permanecido al margen en un adversario activo en una sola operación.
Las cartas de escalada de Irán son reales en teoría. En la práctica, cada una cuesta más de lo que vale estratégicamente. Y un régimen cuya arquitectura de toma de decisiones está fragmentada entre facciones que no se coordinan entre sí, no es un régimen capaz de ejecutar una escalada coordinada de múltiples vectores, con la precisión que hace que tal escenario sea estratégicamente viable, en lugar de catastróficamente autodestructivo. La verdadera pregunta no es si Irán tiene estas cartas. Es si las personas que toman decisiones dentro de Irán están lo suficientemente sobrias como para calcular el costo de cada una antes de jugarla. Esa pregunta no tiene actualmente una respuesta tranquilizadora. Ahora mira lo que significa el fin efectivo del alto, el fuego para el mundo, más allá de la confrontación bilateral entre Estados Unidos e Irán. El crudo Brent superó los $100 por barril. Las compañías de seguros han declarado el estrecho como zona de riesgo. Las primas se han multiplicado a niveles que hacen que el tránsito comercial sea económicamente irracional para buques sin escolta militar. Los costos de transporte han aumentado hasta un 200% en algunas rutas. El tráfico comercial a través del estrecho casi se ha detenido. Los ataques contra barcos con bandera griega y liberiana han arrastrado a terceros países a una crisis que comenzó como una confrontación entre Washington e Irán. El gobierno de Grecia está respondiendo al ataque contra buques vinculados a intereses navieros griegos. Liberia es el estado de bandera de un barco, cuya tripulación fue puesta en riesgo en aguas internacionales. La bandera de Panamá ondea en el MSC Francesca, ahora en aguas iraníes. Esto ya no es un conflicto bilateral. Se ha convertido en una emergencia de seguridad marítima de múltiples partes que involucra a cada nación cuyos intereses comerciales pasan por aguas que Irán está tratando activamente como una zona de conflicto. El 22 de abril, planificadores militares de más de 30 países se reunieron en Londres para planificar una misión multinacional para salvaguardar Hormuz. La conferencia no fue convocada por Estados Unidos. Fue convocada por el reconocimiento colectivo de la comunidad internacional de que el estrecho ha dejado de funcionar como una vía marítima comercial segura y que su restauración requiere una acción internacional coordinada en lugar de una negociación bilateral entre Estados Unidos e Irán únicamente. Las operaciones de incautación de barcos de Irán están diseñadas para acelerar esta presión global. Irán quiere que las compañías de seguros detengan completamente el tránsito comercial. Quiere que los costos de transporte exploten más allá del umbral en el que la presión política sobre Washington se vuelva inevitable. Quiere que la economía global presione a Estados Unidos para que levante el bloqueo más rápido de lo que la propia paciencia y el cálculo estratégico de Washington permitirían de otro modo. Hasta ahora no está funcionando. Estados Unidos no está retrocediendo. El bloqueo se mantiene. El tercer portaaviones está a 3 días de distancia, y cada acto provocador iraní que queda por debajo del umbral de una respuesta militar necesaria simplemente extiende la ventana, durante la cual la estrangulación económica continúa. Hay una dimensión de la posición estadounidense que recibe una atención insuficiente en la discusión pública de esta crisis: la cuestión de las municiones. El análisis de CESIS indica que durante 7 semanas de conflicto, Estados Unidos ha consumido aproximadamente el 45% de sus misiles de ataque de precisión y aproximadamente la mitad de su inventario de interceptores Patriot en el teatro. Estas son cifras significativas. Operaciones sostenidas de alta intensidad a este nivel no son indefinidamente sostenibles sin reabastecimiento. Pero aquí está la simetría que hace que esto sea menos limitante para Washington de lo que parece inicialmente. Estados Unidos puede reponer sus municiones. Su base industrial de defensa, que actualmente opera bajo incentivos de producción en tiempo de guerra, está generando una producción de municiones a niveles que no se veían desde el pico de la Guerra Fría. La cadena logística que conecta las instalaciones de producción estadounidenses con las bases operativas avanzadas está funcionando. Los barcos y aviones que transportan reabastecimiento están operando. Irán no puede reponer lo que ha perdido. El cuartel general de la IRGC destruido, el jefe de inteligencia y el comandante de operaciones muertos. La defensa aérea que colapsó en las primeras semanas cuando más de 100 aeronaves de la coalición entraron en el espacio aéreo iraní
Atacaron el centro de Irán y regresaron. La base naval de Bushehr arrasada. El centro logístico Imam Ali atacado. Las cadenas de suministro hacia Hezbollah y los hutíes interrumpidas. Instalaciones subterráneas penetradas por bombarderos B-2 que transportaban municiones antibúnker que se suponía que no podían alcanzarlas. Informes de inteligencia del Pentágono sugieren que el 50% de las reservas de misiles de Irán, el 60% de sus fuerzas navales y la mayor parte de su fuerza aérea siguen operativas. Esas cifras son más tranquilizadoras para Irán de lo que sugiere la imagen operativa, porque la capacidad restante está siendo distribuida bajo el plan de defensa en mosaico, una doctrina de fuerza distribuida que deliberadamente rompe la cadena de mando en células autónomas para sobrevivir a ataques de decapitación. El problema con el plan de defensa en mosaico es que intercambia coordinación centralizada por supervivencias. Las células que sobreviven funcionan de manera independiente, pero cuando tu situación estratégica requiere toma de decisiones coordinada al más alto nivel, una arquitectura de células independientes significa que no hay una sola autoridad capaz de emitir y hacer cumplir órdenes que todos los elementos ejecuten. Nadie sabe quién está comandando las fuerzas distribuidas de Irán. La IRGC actúa separadamente de la Marina. Ambas actúan separadamente de los canales diplomáticos. El presidente del Parlamento contradice al ministro de Asuntos Exteriores. El ministro de Asuntos Exteriores contradice a la IRGC. Y por encima de todos ellos, el líder supremo, que se supone que es la autoridad final, está en cuidados intensivos. Esta es la realidad estructural detrás de las imágenes de incautación de barcos publicadas a las 5:47 de la mañana. No una operación estratégica coordinada, un reflejo de pánico de un ala militar que está operando sin una guía política unificada, haciendo lo único que sabe hacer, que es escalar, esperando que la escalada cambie una ecuación estratégica, que por lo demás está completamente en su contra. La dimensión nuclear de esta crisis ha entrado en un territorio que incluso hace un mes habría sido descartado como especulación alarmista. Trump anunció públicamente que Irán ha aceptado no poseer armas nucleares y entregar sus reservas de uranio enriquecido. Irán no lo ha confirmado oficialmente. Entre el anuncio del presidente estadounidense y una entrega verificada real, hay una brecha en la que el cálculo de la IRGC sobre si aceptar una derrota institucional o escalar hacia algo peor todavía se está realizando. Y luego, de un exanalista de la CIA, Larry Johnson, en el programa Judging Freedom, una afirmación no verificada pero profundamente alarmante. Durante una reunión de emergencia en la Casa Blanca, Trump supuestamente solicitó códigos nucleares. El presidente del Estado Mayor Conjunto supuestamente dijo no. No hay confirmación oficial de esta afirmación. Nunca habrá confirmación oficial de esta afirmación. Pero el hecho de que tal afirmación haya surgido y circulado en la comunidad de análisis de inteligencia te dice algo sobre dónde se sitúa el umbral percibido de este conflicto. Cuando analistas serios están discutiendo si opciones nucleares entraron en una conversación presidencial, el conflicto ha pasado a una categoría que es cualitativamente diferente de todo lo que lo precedió. Esto no significa que se usarán armas nucleares. Significa que las personas que observan esta crisis más de cerca ya no descartan ningún escenario, como fuera, del rango de consideración. Y la toma de decisiones de Irán sobre si ejecutar sus opciones de escalada restantes se está realizando bajo la sombra de esa conciencia. 3 escenarios están sobre la mesa para las próximas 72 horas. Cada uno de ellos conduce a un lugar diferente, y cuál se materialice será determinado por decisiones que se están tomando en este momento dentro de un régimen que no puede ponerse de acuerdo sobre quién está tomando decisiones. El primer escenario, Irán llega a la mesa de negociación con una propuesta unificada. La facción diplomática reúne suficiente autoridad institucional para producir un marco que aborde la demanda central de Washington sobre el stock nuclear. El bloqueo se levanta en etapas a medida que avanza la verificación. Los pozos se salvan antes de que el daño geológico se vuelva permanente. El régimen sobrevive en una forma disminuida pero funcional. Este es el escenario que Washington diseñó para que toda la arquitectura de presión produjera. El bloqueo, el reloj de almacenamiento, la línea de tiempo del cierre de pozos, los 3 grupos de portaaviones, los B-1 y B-52, entrenando en Drive Fairford. Todo está diseñado para hacer de este escenario la única opción racional desde la perspectiva de Irán. La pregunta es si alguna facción dentro de Irán actualmente tiene tanto la autoridad para aceptarlo
como la supervivencia institucional, para sobrevivir aceptándolo. El segundo escenario, Irán no logra producir una posición de negociación unificada. La IRGC continúa con las provocaciones. Trump lanza la segunda fase de la operación Epic Fury, con 3 portaaviones en el teatro, más de 150 aviones de combate, inventario de ataque de precisión, completamente reabastecido y bombarderos estratégicos que han estado entrenando exactamente para este momento. Los objetivos son diferentes de la primera fase, más profundos, más consecuentes para la capacidad militar a largo plazo de Irán. El tercer escenario, ni negociación ni escalada. El statu quo continúa, el bloqueo persiste. La economía de Irán absorbe pérdidas de $500 millones por día. Los pozos se apagan, el daño geológico se acumula. La presión interna de una población que no puede encontrar combustible en un país productor de petróleo aumenta hacia un umbral que ninguna figura propagandística ni ninguna transmisión de televisión estatal puede contener. Este es el escenario preferido de Trump porque el tiempo está trabajando completamente a favor de Washington. Cada día que el bloqueo se mantiene, la posición de Irán se debilita. Cada provocación de la IRGC, que no alcanza el umbral de requerir una respuesta militar, simplemente extiende la línea de tiempo, durante la cual ese debilitamiento continúa. Cada movimiento de pánico de Irán, las incautaciones de barcos, los disparos de armas, las exhibiciones de misiles en la Plaza de la Revolución, no está mejorando su situación estratégica. Está demostrando a cada gobierno que observa que un régimen bajo este tipo de presión no está pensando con claridad. Y un régimen que no está pensando con claridad es un régimen que se está quedando sin margen. Irán pasó décadas construyendo Hormuz como el arma estratégica definitiva, la amenaza que mantenía nerviosos a los gobiernos, la carta que hacía que cada negociación se inclinara ligeramente a favor de Irán. Durante 45 años, la mera posibilidad de cerrar el estrecho fue suficiente para moldear el comportamiento de naciones que no tenían otra conexión con la agenda política de Irán. El 22 de abril a las 5:47 de la mañana, la IRGC disparó contra un buque de carga, y Trump no dijo nada, no porque Washington tenga miedo de lo que Irán hará a continuación, porque Washington está observando lo que el bloqueo ya le está haciendo a Irán, sin requerir ninguna acción adicional estadounidense. Porque el tercer portaaviones está a 3 días de distancia y su llegada completa la concentración más abrumadora de poder naval estadounidense reunida en la era moderna. Porque los pozos están a punto de apagarse y el reloj geológico una vez iniciado no deja de correr solo porque la IRGC incautó un buque portacontenedores y publicó las imágenes. El alto el fuego en Hormuz ha terminado efectivamente. Lo que lo reemplaza no es una nueva fase de intercambio militar, es la fase final de una estrangulación económica y estratégica que Estados Unidos diseñó para hacer que Irán se derrote a sí mismo más rápido de lo que cualquier campaña de misiles podría lograr. La IRGC cree que está escalando, está acelerando su propio colapso, $500 millones al día, pozos acercándose al cierre, un tercer portaaviones a 3 días, 30 países en Londres planificando una misión de seguridad multinacional. El seguro del transporte marítimo comercial, haciendo que el estrecho sea económicamente intransitable. Una población en filas de combustible en un país productor de petróleo. Un líder supremo en cuidados intensivos. Una arquitectura de toma de decisiones fragmentada entre facciones que se contradicen públicamente mientras el mundo observa. Las provocaciones de Irán no han cambiado nada de esto, solo lo han confirmado. Los ataques salieron mal, no porque los objetivos fueran incorrectos, porque la lógica estratégica era incorrecta, porque un régimen que pierde $500 millones cada 24 horas no puede escalar para salir de una ecuación aritmética, porque disparar contra barcos de carga no abre pozos petroleros que están a 2 semanas de un cierre permanente, porque publicar imágenes de incautación no detiene la llegada del USS George W. Bush en 3 días. La trampa fue tendida hace mucho tiempo. Irán entró en ella lentamente y de golpe. Y lo que es masivo y se mueve, y está llegando a través del agua en este momento, hará que todo lo que ha sucedido antes parezca la advertencia que no fue escuchada. El reloj está corriendo, Washington está esperando, e Irán se está quedando sin todo.